tardes, bienvenidos a otro video de mi canal Estudiando con Gaby. Quédate y seguime para más. Bueno, en este video vamos a tratar de empezar a abordar lo que son los conceptos básicos de los trastornos de personalidad. Después vamos a ir uno a uno, pero de a poquito vamos a ir adentrándonos en esta materia psicopatología. Ya tenemos videos que se relacionan con este tema, que son el trayecto que hicieron distintas nomenclaciones a través de los distintos DSM. Pueden remitirse a ese video. Y también hablamos en otro video sobre los abordajes que hay en relación a la personalidad y cuáles son los factores, los rasgos y las facetas que podrían o no influir respecto a la permeabilidad a tener un trastorno de personalidad. Vamos a empezar diciendo que es un trastorno de personalidad. La definición exacta es que son patrones desadaptativos de pensamientos, sentimientos, percepciones y conductas que comienzan desde muy temprano en la vida y que se perpetúan a lo largo del tiempo. Por otro lado, también pasa que los podemos observar estos fenómenos en distintas situaciones. Se desvían los patrones normales que son esperables dentro de la vida de una persona del comportamiento y también se ven cuestiones relacionadas en las problemáticas que se dan a nivel interpersonal de esos individuos, dentro de ese grupo sociocultural al que esa persona pertenece. Vamos a hacer una breve historia respecto a cómo se definían los trastornos de personalidad en los distintos DSM y cómo fueron cambiando las cuestiones relacionadas a las conceptualizaciones que se hacían respecto a los trastornos de personalidad. El DSM-1, por ejemplo, definía a los trastornos de personalidad no como patrones crónicos y estables, sino como rasgos que no funcionaban correctamente bajo situaciones estresantes y que producían, lógicamente, un comportamiento inflexible y desadaptativo. Por su parte, el DSM-2 ya empezó a decir que los trastornos de personalidad incluían no solo una conducta desviada, sino que también generaban malestar y deterioro en el funcionamiento de la vida de esa persona. Y el DSM-3 hace un cambio, es decir, importante, respecto a la conceptualización y la clasificación de los trastornos de personalidad. Y el enfoque va a ser ateórico y descriptivo. Incorporan también cuestiones dentro de lo que es el DSM-3 de las situaciones empíricas, es decir, que hay bases reales por las cuales uno puede detectar o diagnosticar un trastorno de personalidad. Habíamos hablado en otro video respecto a cómo estaba conformada la personalidad y si me siguieron podemos ya responderlo. La personalidad entonces está formada por componentes que tienen que ver con lo temperamental, que viene desde lo biológico, desde lo heredado, eso más innato que traemos con nosotros desde que nacemos, y lo caracterológico que va a tener que ver con lo psicosocial, cómo nos fuimos construyendo nosotros respecto a nuestras experiencias. Es decir, que la personalidad estaba conformada por un factor mixto de temperamento y de carácter. Ahora lo que vamos a decir es que hay 5 factores temperamentales de la personalidad que Costa y Marrae van a darnos para que podamos desde estos jerárquicos después entender todas las situaciones relacionadas a cómo una persona se posiciona respecto de su personalidad y qué hace que esa conducta de esa persona la haga disfuncional, desadaptativa a su entorno. Este modelo de los 5 factores es un marco muy útil para poder entender la personalidad humana según Costa y McRae y cómo también se relacionan entre sí. Estos 5 factores también son encontrados como el modelo Ocean. Y lo que vamos a decir o vamos a mencionar es cada uno de ellos y su antagónico, porque cada uno de ellos tiene también la versión contraria. El primero es apertura a la experiencia, que es la curiosidad, la creatividad, la apertura que tiene una persona a nuevas ideas y experiencias, y su antagónico vendría a ser el cierre a la experiencia o lo que vendría a ser también la resistencia al cambio, que implica una preferencia por lo conocido y por no salirse de esa situación que ya es familiar para uno. El segundo factor importante es responsabilidad, que va a tener que ver con la autodisciplina, la organización que posea una persona y la orientación a sus logros. Y el antagónico, que es irresponsabilidad, que es baja conciencia, digamos, de lo que se está haciendo, que lógicamente se traduce en un estado de desorganización y falta de compromiso. El tercer factor que mencionan Costa y McRae es extraversión, que mide la sociabilidad, la energía, la tendencia a buscar la compañía de los demás, y su antagónico, que es la introversión,
que es caracterizada por una preferencia a estar solo, a la soledad y a la introspección. El cuarto, que es amabilidad, que refleja esta compasión que uno puede llegar a tener o esa sensación de querer cooperar y confiar en los demás. Y por el otro lado, su antagónico, que vendría a ser justamente baja agradabilidad. No querer experimentar emociones, digamos, con los otros, desconfianza. El quinto factor es neuroticismo, que indica esa tendencia a experimentar emociones negativas, permanentes, a gente que piensa todo el tiempo, ay, va a pasar algo malo, ansiedad, tristeza. Y el antagónico, que es la estabilidad emocional, que es el bajo neuroticismo, que se asocia con mayor resiliencia y una mayor estabilidad emocional. Vamos a decir también que es importante tener en cuenta qué son los esquemas, que lo habíamos revisado en otros videos cuando hablamos de personalidad. Los esquemas o esos scripts son las creencias básicas que tenemos nosotros para organizar la visión que tenemos de nosotros mismos, de los demás y del futuro. Vamos a mencionar entonces cuáles son las características de un trastorno de personalidad. Vamos a decir que las conductas o los comportamientos de estas personas son generalmente enraizados, inflexibles, esa gente que no se deja decir nada, que es todo como ellos lo piensan porque es así. Es desadaptativo, particularmente para las personas que tienen que convivir con esas personas con trastornos. Es relativamente estable a lo largo del tiempo y lógicamente deteriora la capacidad del funcionamiento de esa persona. Ustedes imagínense una persona con trastorno de personalidad narcisista. Quizás eso en su trabajo le viene bien, se siente admirado, es líder, digamos, es carismático, qué sé yo, pero a su mujer le resulta agobiante. Entonces le da un ultimátum y le dice, mira, si no vas a terapia, esto se termina porque ya no te tolero más. Es probable que estas personas nunca lleguen per se a terapia, sino que vayan por alguna cuestión con mi mujer, me dijo que viniera. ¿No? Bueno, entonces produce mucho malestar en el entorno. Los trastornos de personalidad por lo general son egosintónicos, es decir, van en sintonía con el yo. Esas personas no ven la problemática. Dicen, si yo siempre fui igual y nunca pasó nada. Bueno, por lo general, estas personas, sobre todo vamos a hablar después de los distintos clústeres, pero hay un tipo de clúster que nunca llega solito. Quizás llega por una cuestión de un trastorno del eje 1, vendría a ser de otros DSMs o de la sección 2 del DSM-5, por un trastorno mental que no fue diagnosticado previamente. Por ejemplo, puede ser un trastorno depresivo mayor, relacionado con un trastorno obsesivo compulsivo, digamos, pero esa persona quizás va a trabajar, por un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, entonces va a mencionar estas cuestiones más de bajón, de abulia que tiene, o de anedonia, de un trastorno depresivo que no fue tratado, pero después resulta ser que tiene un trastorno de personalidad también obsesivo compulsivo, con lo cual habría como una comorbilidad entre dos situaciones, un trastorno de la sección 2 del DSM-5 y un trastorno de personalidad que se puede lógicamente abordar desde la sección 2 categorial o desde la 3 que es la híbrida porque es categorial y dimensional. Hablando de categorial, dimensional y me va a decir Gaby, ¿de qué estás hablando? Bueno, el categorial es el que produce, ¿se acuerdan que hablamos en otros videos? Descripciones más simples, el diagnóstico, ¿no? Entonces, son simples, es verdad, y son más claras, simplifican, pero ¿qué pasa con este sistema categorial? Es menos cercano a la realidad. Lo que se busca a través del diagnóstico dimensional es que necesita más información, que lógicamente es más compleja, más subjetiva, si se quiere, de cada persona y más difícil. Entonces es más complejo, pero al mismo tiempo es más certero. Las clínicas de quienes tienen trastornos de personalidad, decimos que son pacientes que son bastante complejos y desafiantes, por esto mismo que hablábamos antes, ¿no? Como que ellos no ven una problemática in situ, digamos, si alguien no se las marca. Causan muchísimos problemas, sobre todo el entorno, y son costosos para la sociedad, dicen acá en los textos. Sufren, lógicamente, problemas en distintos entornos sociales, como familiares, escolares, laborales, y probablemente a veces tengan que ver con cuestiones que tengan consecuencias en su salud física a causa del trastorno o como un comportamiento del trastorno. Decir un poquito de estadística, fíjense ustedes, dice que del 30 al 50% de los pacientes ambulatorios presentan un trastorno de personalidad. Es llamativo, entre el 10 y el 15% de la población, o el 10 y el 13%, padece un trastorno de personalidad, a veces diagnosticado, a veces no, ¿no? Bueno, y las características básicas del trastorno se desarrollan, como decíamos, a edades muy tempranas, en la infancia, y después, más adelante, se consolidan y estabilizan. Ahora, ustedes me pueden decir,
¿Se puede diagnosticar un trastorno de personalidad en infancia? No. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos en otros videos. Porque la personalidad se terminaría de consolidar, y esto es algo como medio, hace un tiempo que uno pone, pero se puede correr entre el final de la adolescencia y el comienzo de la adultez temprana, aunque hay autores que dicen que hasta los 30 o un poquito más se puede terminar de conformar. Como siempre decimos, la personalidad cambia, si no, no estarían los terapeutas. Lo que sí pasa es que hay cuestiones que a ciertas edades van a ser más resistentes al cambio que en otras. Los trastornos de personalidad entonces son crónicos, estables y en mayor medida, como veníamos diciendo, egosintónicos, es decir, que van en sintonía con el yo, que no tiene problemas, esa persona en sí no ve demasiadas dificultades, quizás sufre probablemente en alguna parte de su ser, pero piensa que está en lo correcto, que está haciendo lo que corresponde. Vamos a hablar de las relaciones con el eje 1. ¿Se acuerdan que cuando decimos eje 1 estamos hablando de trastornos mentales? Va a decir entonces el texto que tener un trastorno de personalidad en la adolescencia dobla el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad, del estado de ánimo, del comportamiento autolesivo y del consumo de sustancias. Cuando decimos que un trastorno de personalidad se puede asociar a distintas cuestiones, fíjense que hay muchísimas cuestiones que se pueden asociar a las del eje 1 o, si quieren, la sección 2 del DSM-5, donde también ahí se engloban los trastornos mentales junto con los trastornos de personalidad, pero acá decimos que los trastornos de personalidad se asocian al trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, a los trastornos somáticos, a la esquizofrenia, al trastorno bipolar, a los trastornos sexuales, al trastorno obsesivo compulsivo, y presentan mayor grado de violencia, de suicidios y de suicidios consumados, como también así de conductas delictivas. Por ejemplo, el trastorno bipolar está asociado al trastorno de personalidad histriónica o al trastorno límite de la personalidad. El trastorno depresivo mayor, que es del eje 1, ¿no? Depresivo mayor mental del eje 1 o de la sección 2 del DSM-5, está asociado al trastorno de personalidad evitativo y al trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Y el trastorno de ansiedad también puede estar asociado a un trastorno de personalidad evitativo, dependiente, obsesiva compulsiva, o trastorno de personalidad esquizotípico, o trastorno de personalidad paranoide. Mencionado cuando hablábamos en otro video de si cambiaba la personalidad respecto a lo que eran las estadísticas en función de estos datos empíricos que se habían logrado hacer en variadas investigaciones de distintos papers, donde hay un alto porcentaje de separaciones, divorcios y de problemas con los hijos, custodias y demás, o de desempleo, o de elevadas tasas de gente que ha sufrido distintos traumas infantiles. Entonces, vamos a decir que muchas veces un trastorno de personalidad es difícil de diagnosticar, por esto que decíamos que es egosintónico, pero que muchas veces también son consecuencia de estos divorcios, de estos problemas de que no pueden tener un jefe, de que van de trabajo en trabajo, problemas familiares. Como siempre decimos cuando hablamos de trastornos mentales o cuando hablamos de trastornos de personalidad, tenemos que referirnos a la etiología y a veces es difícil ver cuál fue la causa de ese trastorno. Vamos a decir que hay aspectos genéticos que tienen que ver con esas primeras cuestiones experienciales en la infancia y las biológicas que habíamos mencionado, que son importantes para poder considerar la causa. Genética y ambiente, como decimos siempre, lo que tiene que ver con carácter y temperamento, son iguales de importantes. Ahí hay predisposiciones biológicas de la persona que, interactuando con un ambiente que es disfuncional, lógicamente se desarrollan como medio de los pilares para que tengamos un trastorno de personalidad. Por ahí gente que no tuvo un ambiente demasiado propicio, pero después con el contexto, las experiencias y demás, pudo salir adelante y no generó ningún trastorno. O por el contrario, gente que ha tenido un ambiente recontra amoroso y donde no hubo realmente complicaciones, sin embargo, ahí se desconoce por qué las experiencias hacen que esa persona pueda terminar teniendo un trastorno de personalidad. Trastornos de personalidad, entonces vamos a decir que las personas, si los tuvieran, van a mostrar un modo habitual patológico disfuncional, y decimos que es disfuncional porque no es útil, es decir, es desadaptativo y no se ajusta a las expectativas sociales, y lo que hace es generar sufrimiento en el entorno y, bueno, lógicamente en el mismo. Muchos de ellos tienen gran sufrimiento. Su repertorio de comportamiento es limitado, reiterativo e inflexible, completamente estable, o su modo de ser es impredecible. O sea, acá tenemos las dos cuestiones: o es todo el tiempo estable, o es esa gente como por ejemplo el trastorno límite de personalidad, que un día haces una cosa, le encantó, y el otro día hace la misma cosa y vuela todo por el aire. Entonces,
hay una afectación total, es decir, son globales estas cuestiones. No suele haber por lo general conciencia de la enfermedad, que es lo que decíamos, y lógicamente deben ser tratados. Vamos a decir entonces que un trastorno de personalidad es un modo de ser y comportarse. Tiene que ver con nuestras conductas, nuestros comportamientos. Es omnipresente porque está en la mayor parte de las situaciones y tiene un amplio rango de comportamientos y sentimientos y experiencias. No es producto de una específica situación. Es inflexible, dificulta la adquisición de nuevas habilidades, como dijimos, hay resistencias al cambio, y no se ajusta al contexto, produce muchísimo malestar y sufrimiento al que lo sufre y al que lo rodea, a ese que está sufriendo. Y también, como dijimos, es egosintónico, como para hacer un repasito. De todas maneras, cuando empecemos a trabajar los trastornos de personalidad, hay muchísimos rasgos de estos trastornos que están presentes en la mayoría de la población. El problema es cuando son persistentes y generan una desadaptación. Vamos a decir entonces que los trastornos de personalidad son más prevalentes que los trastornos del eje 1, que decíamos que eran los trastornos mentales. Los trastornos de personalidad evitativo, por ejemplo, dependiente, o trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva son los que mayor presencia tienen. Decimos nunca todo es tan fácil, digamos, hay un solapamiento que puede existir entre distintos trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque comparten síntomas que aparecen en distintos trastornos. Por ejemplo, el aislamiento social, que lo tiene el evitativo, lo tiene creo que el esquizotípico. Entonces, hay rasgos nucleares de personalidad que son también a muchos trastornos comunes, digamos. Entonces, podemos encontrar el neuroticismo y lo vamos a ver reflejado en varios. Entonces, es tan amplio y heterogéneo el grupo de entidades que no está del todo bien definido y lógicamente hay muchísima dificultad para encontrar la etiología, que son las causas y también la evaluación. Un poquito ahora acerca de la terapia cognitiva, que es la que se trabaja o la que estamos abordando en esta materia de psicopatología. Lo que va a hacer es trabajar en los problemas manifiestos y en los esquemas subyacentes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los scripts? Bueno. En los pacientes, siempre en las terapias dicen que hay problemas respecto a las creencias nucleares, ¿no? Como por ejemplo, no, yo tengo que ser así, si no es perfecto no lo hago. Bueno, ahí dejo un rasgo de perfeccionismo que es desadaptativo, que hace que yo tenga una conducta desadaptativa. Entonces duermo 4 horas por día, me levanto, hago 1000 cosas, estoy muerto, estoy cansado, no tengo buenas relaciones con los demás porque no tengo tiempo para ellos. Aparecen dificultades influenciadas por estos esquemas que di de ejemplo o por varios esquemas que yo tenga que esto es así. O esa gente que dice, no, porque esto debe ser, bueno, como muy escrupulosos, muy puntillosos, por ejemplo, pueden dar complicaciones. Entonces, los esquemas dan dirección a nuestra vida. Cuando nosotros tenemos esquemas muy rígidos y que son inflexibles y que no me dejan compartir de modo, digamos, cordial con los demás, o veo que hay personas que se están empezando a poner nerviosas en lo laboral por cómo es mi comportamiento, bueno, hay que ver, identificar que estoy teniendo un problema o que otro me diga, che, me parece que esto no es tan normal, digamos, y que vaya a ver un terapeuta para trabajar desde la cognitiva, por ejemplo, estos pensamientos, estas creencias nucleares. Entonces, estos sentimientos y estas conductas disfuncionales que la persona puede tener funcionan justamente por estos esquemas que producen juicios de valor y conductas problemáticas en distintas situaciones. Los pacientes que tienen un trastorno de personalidad, lógicamente, quizás no lo ven o lo ven más tarde, pero tienen ese trastorno hace muchísimo tiempo y generalmente evitan la psicoterapia, que es lo que les vengo diciendo hace un montón, que son traídos por amigos, familiares, el sistema judicial, y son bastante resistentes al cambio, muy difíciles de trabajar, pero no imposible. Quienes tienen trastornos de personalidad, como decíamos, ven las cuestiones como problemas externos a ellos, independientes de sus conductas o percepciones, y son pacientes que tienen peor desenvoltura social. Tienen una falta de insight, es decir, de reconocimiento interno, o niegan las situaciones, y a menudo estas conductas disfuncionales son funcionales para él, como decíamos, egosintónicas a lo largo de muchísimas situaciones vitales. Entonces, los signos que nos indican la posibilidad de tener un problema, digamos, del eje 2, son que informan, por ejemplo, que siempre hicieron las cosas así y que le resultaron. O que no aceptan el régimen terapéutico. Le dicen, mira, tenés que venir 2 veces por semana, 1 vez por semana. Ah, no, es un montón de tiempo, yo no puedo, no. La terapia se interrumpe sin razón aparente, si de repente dicen no puedo ir más o desaparecen, te hacen un ghosting,
no tienen la menor conciencia del efecto de esa conducta sobre los demás, hay falta de motivación para el cambio. ¿Se acuerdan que en otros videos habíamos hablado que cuando el factor motivacional es súper importante? Si una persona se desorganiza frente al estudio, pero lo que quiere es recibirse, hay una autodirección hacia donde quiere ir, hay motivación a querer cambiar esa conducta desorganizada. En cambio acá podemos observar en muchos trastornos que hay falta de motivación. ¿Por qué voy a cambiar? Digamos, si a mí esto me está resultando. Bueno, vamos a decir que entonces estos esquemas son fundamentales para trabajar en cognitiva. Hay que ver qué pasa con esos esquemas personales, familiares, religiosos, de sexo, ocupacionales que tiene esa persona. Y vamos a encontrar seguramente en la terapia, ¿no?, al preguntar por qué siguen con estas conductas que provocan dificultades en distintas áreas, si es que las reconocen al menos en una parte, y va a ser difícil que encontremos la respuesta que estamos queriendo obtener. Hay mucha dificultad de estas personas, si llegan a terapia, de renunciar a esas hipótesis de esto es así o yo vengo siendo así y no generó problemas. Recuerden que es inflexible, es enraizado. Entonces hay muchísima dificultad para dejar estas cuestiones de esquemas desviados de esta persona, porque de alguna manera esa persona extrae un beneficio a corto plazo. O sea, volviendo al ejemplo que dimos antes de una persona que quizás es muy perfeccionista y duerme pocas horas para hacer de todo y está sumamente abrumada porque su pareja le dice que si no va a terapia lo va a dejar, pero en verdad no ve un problema en eso, porque él es activo, es proactivo, eso lo seduce, aunque está con una ansiedad, por ejemplo, realmente pronunciada, eso le da beneficios a corto plazo. Lo que pasa es que a largo plazo limitan o restringen la capacidad para enfrentarse al desafío de la vida. Si esa mujer lo deja, después no va a tener pareja, no va a formar familia, quizás es para el lugar al que él quería ir, pero en ese momento dice, no puedo, no tengo tiempo, tengo que seguir, bli, 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 bli. Entonces, los esquemas son difíciles de modificar porque están fijados. Podrían preguntar ustedes, bueno, por elementos que son conductuales, cognitivos y afectivos. Bueno, hasta acá todo lo que tuvo que ver un poco con el acercamiento a los trastornos de personalidad. Ya vamos a llegar a los clústeres, tengan paciencia y espero que les haya gustado y servido. Nos vemos en otros videos. ¡Chau!